Hola Pablo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Pablo, un saludo para todos. En la edición de Telediario del pasado lunes señalábamos que 2 guardiacárceles iban a ir a juicio por la fuga de Cristian La Hormiga Holguín, ocurrida el 2 de marzo del 2015. Una situación que llamó la atención, sobre todo cuando uno va encontrando, hurgando en la información de lo ocurrido tras la fuga. El dato sorprendente es que La Hormiga Holguín, el protagonista del escape en la unidad penitenciaria de Río Cuarto, fue absuelto por la fuga. El juez de control entendió que era viable lo que planteaba el abogado defensor de Holguín, que señalaba que según el Código Penal, cuando no hay violencia, ya sea en la rotura de algún elemento de la cárcel o contra otro agente penitenciario, es simplemente una fuga y no constituye delito. De esta forma, Holguín quedó sobreseído, nunca fue condenado, no recibió pena por haberse fugado de la cárcel. Cuando se reconstruye qué fue lo que sucedió aquella jornada, y me voy a remitir a lo que dice el expediente por el cual inicialmente el fiscal pide la elevación a juicio y posteriormente el juez de control considera la absolución, se indica que Holguín estaba en el pabellón con un acceso al baño. Cuando llega hasta ese sector, observa en el enrejado que quizás podía pasar, tomó la decisión, subió hasta el techo del pabellón sin ser advertido por nadie, cruzó todos los techos de la cárcel hasta llegar al perímetro que tiene una altura de 7 metros. Casualmente había algunos elementos allí que le permitieron, según dice la propia investigación, llegar hasta el tope, sortear el alambre de púa sin recibir ningún tipo de lesión, lanzarse al vacío sin que nadie pudiera verlo y huir. Este es el relato oficial. Holguín, cuando fue recapturado, no tenía ni un rasguño, ni un raspón después de haber cometido toda esta circunstancia. Hay un detalle que es muy interesante. Cuando declara ante el fiscal y le preguntan sobre lo sucedido, Holguín dice, bueno, yo fui al baño y se me dio a escaparse. Es decir, para Holguín ni siquiera estaba programada, planificada. Vio la reja y decidió huir. Ante esta circunstancia, como no rompió nada en el trayecto, ni se topó con ningún guardiacárcel a quien debía golpear, la fuga indicó que debía ser absuelto. Los 2 guardiacárcel que estaban en las torres, en una jornada de lluvia con poca iluminación, deberán enfrentar, sí, el banquillo de los acusados. Es curioso que si efectivamente ocurrió, como señala la justicia, esta fuga, a pesar de los dichos del propio Holguín, no haya ningún otro referente de la cárcel responsable de este hecho. Ni los que permitieron que se fugara del pabellón, ni los que dejaron tirado toda esa estructura para que él pudiera trepar y escaparse. Es realmente llamativo lo sucedido. Hablamos con el abogado de Holguín para intentar explicar esta situación que un año después tiene a 2 guardiacárceles enfrentando el banquillo de los acusados y Holguín absuelto. Lo que entendió el juez de control, compartió el criterio mío cuando me opuse a la elevación a juicio que hizo el fiscal Moine, es que para evadirse, para escaparse de la prisión, Holguín no empleó ni fuerza ni violencia. Y la figura penal exige que para que sea delictivo el hecho de irse de uno donde está cumpliendo una condena o está preso, puede ser en la alcaldía o del propio tribunal en un juicio, para que sea delictiva esa conducta debe emplearse fuerza en las cosas o violencia en las personas. ¿Esto cómo se explicaría en la práctica? ¿Qué debería haber sucedido para que Holguín efectivamente purgara por haberse fugado de una cárcel? Que hubiera roto algo o que le hubiera pegado a un guardacárcel, para simplificarlo muchísimo, digamos. Es decir, haber hecho algo violento en contra de las personas, que pueden ser amenazas verbales incluso, o haber roto algo, haber forzado una reja, haber roto un candado, no, nada de eso ocurrió. Es decir, que el hecho de que él se fugara vulnerando todas las normas presuntamente de seguridad de la cárcel no es un delito. No, si no hay fuerza, si no se emplea fuerza ni violencia, no es un delito. Es una situación que aparece como extraña porque Holguín, que fue el protagonista de la fuga, no va a ser condenado por esa situación y sin embargo hay 2 guardiacárceles que irán a un juicio por lo que protagonizó Holguín. A ver, la verdad la situación de los guardiacárceles ni la causa no tengo conocimiento. Me comentás vos que la están por elevar a juicio, la han elevado a juicio ahora.
En rigor de verdad, quien está cumpliendo condena o está alojado en una cárcel, para que pueda escaparse sin ejercer fuerza ni violencia, depende del error de otro, de la equivocación ajena. Si no, no puede escaparse. Acá creo que aquel error fue dejar una estructura de caños en el patio que permitió apoyarla en una pared y usarla como una escalera. Todo esto pudo suceder sin que Holguín se hubiera ni siquiera un rasguño, un raspón. Es que la otra opción es que le fueron abriendo las puertas con un... ¿Para qué? Digamos, está bueno plantear la pregunta como lo estás planteando vos, pero si pensamos que no fue así, ¿cómo fue? O le evitó, vamos, algo ridículo, o alguien le fue allanando la huida y Holguín, ¿para qué? Es decir, no... De hecho, de la forma que cae después, no me refiero al suelo, sino que cae detenido, que fue un bar, se alcoholizó, se peleó con los parroquianos, le pegan un tiro, él mismo se saca la bala como quien se saca un granito. Es decir, sí, todo muy raro, pero es así. Parece el guión de una película de Hollywood. Parece el propio abogado defensor de Holguín lo decía. Es muy extraño lo que pasó. Cuando hablábamos el lunes con el doctor Mariano Torres, nos decía, es inverosímil, cuesta creer lo que se narra aquí en el mismo expediente, pero difícilmente podría convertirse en una película de Hollywood porque aquí no ganaron los buenos. Sí, es cierto. Y hasta usó esa pericia para cometer el delito por el cual en definitiva terminó preso, esa posibilidad de escalar y todo eso. Bueno, gracias Pablo, buenas noches. A ustedes.